explica que la mayoría de las bajas en los centros o en los lugares donde se llega a trabajar o en los lugares asistenciales es debido a una infección respiratoria en relación con otros órganos, ¿no? Siendo principalmente las infecciones respiratorias de vía alta y entendiendo que las vías respiratorias altas es hasta la faringe, que empiezan como resfriados comunes que se progresan a un proceso infeccioso de vías respiratorias inferiores, ¿ya? Bueno, y en sí, neumonía se refiere al término o definición de como cualquier infección del parénquima pulmonar, ¿no? Como consecuencia de una evasión de los mecanismos de defensa del parénquima pulmonar como tal. Y esa evasión puede ser por virus, parásitos, puede ser por bacterias, puede ser por hongos. Independientemente de la causa que tenga, eso es neumonía. Es una infección o es una infección del parénquima pulmonar como consecuencia de la evasión de los mecanismos de defensa del parénquima pulmonar como tal. ¿Ya? Entonces, para tener una neumonía hay factores que influyen en la neumonía. Dentro de ellos podemos mencionar la pérdida de supresión o supresión del reflejo de la tos. ¿Qué quiere decir eso? La tos es un mecanismo de defensa. Por eso que cuando la tos es productiva en un paciente que tiene neumonía, ¿qué quiere decir productiva? Que tenga expectoración, no se debe cortar. ¿Por qué? Porque la tos trata de eliminar ya sea gérmenes, ya sea objetos extraños de vía aérea inferior. Entonces toda tos productiva no tiene por qué ser cortada, ¿no? La pérdida del reflejo de la tos puede ser debida a pacientes que están intubados, que están bajo sedación profunda, o pacientes que están postrados en cama posterior a secuelas de ACV, que no pueden tener un reflejo de tos adecuado, ¿ya? Disfunción del aparato mucociliar. Esto está en relación muy estrecha con el hábito de fumar. El humo del cigarrillo inhibe irreversiblemente la función de los cilios a nivel de la mucosa respiratoria y sobre todo de lo que es la tráquea y bronquios, ¿no? Como sabemos, a ese nivel tenemos un epitelio cilíndrico simple y es ciliado, el cual tiene la función de acarrear el moco hacia la vía aérea superior para posteriormente deglutirlo o expectorarlo, ¿no? Entonces las células son cilíndricas y tienen estos cilios, los cuales cumplen la función de cuando hay moco llevarlo hacia la vía aérea superior para ya sea expectorarlo durante una tos o deglutirlo en el otro caso de que no se pueda expectorar. El humo del cigarrillo lo que hace es inhibir esa función y es irreversible, no se vuelve a recuperar y los cilios se pierden en algunos casos, ¿no? Acumulación de secreciones. Lo mismo, pacientes postrados o pacientes con ventilación mecánica van a llevar a producir secreciones, porque no es lo mismo meter una sonda de aspiración por el tubo que expectorarlo, porque llega hasta cierto lugar, no llega a ambos bronquios la aspiración. ¿Ya? Interferencia en la actividad fagocítica bactericida de los macrófagos alveolares, ya sea por alcohol o humo del cigarrillo, no tiene la función de fagocitosis adecuada en macrófago o por procesos inmunológicos. Una bulla más y van a estudiar a su casa. ¿Ya? El que quiere hablar puede ir a su casa a hablar o puede hablar afuera, no me interesa. Pero si van a estar aquí, por lo menos escuchen. Al próximo susurro van a ir a estudiar a su casa. ¿Entendido? Bien. Como les mencionaba, la vía respiratoria, sobre todo la vía inferior, lo que es tráquea y bronquios, tiene un epitelio cilíndrico simple, el cual es ciliado. El humo del cigarrillo lo que hace es inhibir esta función de los cilios y por lo tanto no va a haber una expectoración adecuada, va a haber más acumulación de secreciones. Es por eso que los pacientes fumadores crónicos, los que fuman más de 2 o 3 cigarrillos al día y por años, van a ver que todos los días al despertarse, lo primero que hacen después de abrir los ojos, toser y expectorar. Un montón de expectoración. ¿Por qué? Porque tiene más tendencia a acumular las secreciones porque no tenemos cilios adecuados. ¿Ya? Y bueno, la clasificación de la neumonía puede ser clasificada la neumonía según dónde se adquiera, según el germen causal, según el tiempo de evolución, ¿no? Entonces tiene múltiples clasificaciones, pero las que están en el libro y las que nos vamos a basar en esta oportunidad van a ser, ¿no? Se clasifican según el agente etiológico por la situación clínica que la produce, y en un 50% de los casos no se aísla ningún germen, ¿no?
Entonces, partiendo de ahí, las neumonías pueden ser neumonía extrahospitalaria, fuera del hospital, también conocida como neumonía adquirida en la comunidad, neumonía asociada a los servicios de salud, neumonía nosocomial. Suenan similares, pero no son prácticamente lo mismo. Neumonía asociada a los servicios de salud quiere decir que un paciente va y recibe atención continua. Por ejemplo, los pacientes que hemodializan, que van y se someten 3 veces a la semana a sesión de hemodiálisis, por lo tanto tienen dispositivos pero no permanecen internados, pueden hacer neumonía. A diferencia de que las neumonías nosocomiales son los pacientes que adquieren neumonía estando internados, ¿no? También existen las neumonías por aspiración o las neumonías por broncoaspiración, que son las que tienen características de que el paciente tiene que tener un estado de conciencia mínimo para que el contenido gástrico pase. La neumonía necrotizante, que es otro tipo de neumonía más asociada a los servicios de salud y nosocomial, y neumonía del paciente inmunodeprimido. ¿Ya? En el caso de las neumonías extrahospitalarias, ¿no?, que son infecciones respiratorias en personas sanas previamente, que adquieren una infección en un entorno normal, o sea, en la comunidad, la cual desde el punto de vista etiológico puede ser bacteriana o viral. ¿Cuál es la diferencia? Ojo, puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre una neumonía nosocomial y una neumonía adquirida en la comunidad o extrahospitalaria? La neumonía extrahospitalaria, como tal, su nombre lo indica, ocurre, el paciente empieza con sintomatología fuera del hospital, en la comunidad, ¿no? Y esa puede ser debida a gérmenes bacterianos o a gérmenes virales. Dentro de los gérmenes más frecuentes que causan las neumonías en porcentaje, ¿no?, tenemos el Streptococcus pneumoniae, que es el principal causante de las neumonías, un 40-60% de las oportunidades o de las veces que hay neumonía. El Mycoplasma pneumoniae un 3-15%, ¿no? Haemophilus influenzae, Clostridium pneumoniae, Legionella pneumoniae, nombre raro, ¿no? Los bacilos gram negativos, los estafilococos aureus, generalmente son bacterias nosocomiales, pero pueden estar en la comunidad. Las bacterias que están en la comunidad, como Staphylococcus aureus, son multisensibles, a diferencia de las neumonías que se encuentran en el hospital, que son multiresistentes o meticilino resistentes. ¿Ya? Bueno, en resumen, la neumonía extrahospitalaria se puede dividir en neumonía típica y neumonía atípica, en referencia al germen que la causa y en referencia a la signo-sintomatología que la acompaña. Dentro de la neumonía típica está la sintomatología clásica de todos han debido ver cuando algún familiar tiene una neumonía. Paciente que tiene fiebre, tos con expectoración, ya sea blanquecina o purulenta de los inicios. A diferencia de un paciente con una neumonía atípica, si nos vamos a la sintomatología, el paciente puede tener fiebre y no tener tos, y solo vemos que es una neumonía en el momento que le realizamos una radiografía doctora, donde vemos un componente importante de todo un segmento pulmonar. Ahora, si nos vamos en relación al agente causal como tal de las neumonías, ¿no?, dentro de los gérmenes atípicos tenemos el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, gram negativo como Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas multisensibles o adquiridas en la comunidad, que causan la neumonía típica como tal. Y dentro de los gérmenes atípicos o neumonías atípicas que causan, por ejemplo, tenemos el Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Legionella pneumoniae y virus neumotrópicos, que quiere decir un virus que tiene preferencia por el pulmón como tal, ¿no? Dentro de ellos, influenza A, influenza B, que estamos actualmente entrando a la época de frío, donde van a aparecer muchos más casos de influenza A y influenza B, ¿no? Para influenza tipo 1, tipo 2, adenovirus generalmente en los menores de 5 años, y virus respiratorio sincitial, menores de 5 años son los pacientes que tienen mayor nivel. ¿Ya? Entonces, en resumen, las neumonías extrahospitalarias se dividen en dos: las típicas y las atípicas. Dentro de las típicas tenemos las que pueden causar sintomatología típica, como por ejemplo tos, fiebre, expectoración. Y las atípicas, o tos o fiebre, uno de los dos, pero con una clínica muy vaga. Pero si preguntamos qué germen la causa, por ejemplo un germen atípico,
en una neumonía, que puede ser pregunta de examen, diga usted cuál de los siguientes gérmenes es causante de una neumonía atípica y se le puede poner este aquí o este acá, encierre el correcto o cierre el incorrecto. ¿Ya? Bueno, dentro de las características clínicas, que es bastante importante, ¿no? Los síntomas principales de una neumonía bacteriana son fiebre. La fiebre, todo paciente que hace fiebre, o incluso ustedes en algún momento de su vida deben tener fiebre, la fiebre siempre va asociada de escalofríos y malestar general, o el chucho, como dice el pueblo, ¿no? Entonces, todo paciente que tiene fiebre tiene escalofrío y tiene malestar general, porque la agente causal produce liberación de mediadores inflamatorios, liberación de citoquinas que produce una reacción inflamatoria generalizada, no solo en el parénquima pulmonar. ¿Ya? La tos con expectoración, mucopurulenta, generalmente no empieza uno con una expectoración mucopurulenta. Si dijimos al principio que las neumonías son derivadas de procesos respiratorios superiores, generalmente virales, vamos a empezar con más signos sintomatología de vías respiratorias superiores, como por ejemplo rinorrea, congestión nasal, alzas térmicas, cefalea. Si esa infección respiratoria superior, como son las influenza, que generalmente siempre empieza en vías respiratorias superiores, no es tratada adecuadamente o el paciente tiene una comorbilidad, es diabético, hipertenso, obeso, asmático, ¿no? Fumador crónico, va a progresar por su inmunodepresión o inmunodeficiencia de ese paciente a vías respiratorias inferiores, donde va a producir un proceso de inflamación y reacción primero alveolar, y eso va a producir inicialmente una expectoración blanquecina. Con el pasar de los días, 2 o 3 días, la expectoración recién se torna mucopurulenta o amarillenta, ¿ya? No esperemos ver una neumonía con una expectoración purulenta de inicio. Entonces, en ocasiones puede haber hemoptisis. Para que quede claro, la hemoptisis, que es la expectoración de sangre por vía aérea con estrías de sangre o con globitos de sangre, con burbujitas de sangre, de aire, no es específico y no es patognomónico de la tuberculosis. Gérmenes como Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella pueden causar hemoptisis, ¿ya? En ocasiones generalmente se acompaña con dolor de tipo pleurítico o dolor en puntada de costado. Los pacientes generalmente llegan con antecedentes de que tienen 3 días de evolución, alzas térmicas, tos productiva con expectoración blanquecina que va tornando a una expectoración mucopurulenta, ¿no? Asociado a un dolor en puntada de costado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él respira, siente que le clavan algo justo en el ángulo costofrénico del lado afectado. Entonces, ese es un dolor pleurítico o dolor en puntada de costado. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Bueno. Ahora, lo más importante y relevante que debes saber de la neumonía desde el punto de vista anatomopatológico es los cambios histopatológicos que produce la neumonía. Y estos cambios son prácticamente los mismos bacteriana, viral o micótico. Son 3 cambios histopatológicos que nos da una fase de hematosa, una fase de hepatización roja, una fase de hepatización gris y una fase de exudado o de resolución o pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, en una fase de edema, a nivel pulmonar vamos a ver un exudado de proteínas y bacterias, pulmón se muestra pesado. O sea, si lográsemos ver un paciente que falleció por neumonía, vamos a ver un pulmón edematizado con aumento de peso. Nada más. Ahora, si ese paciente lo tomamos en una fase de hepatización roja, quiere decir que va a haber más proliferación, va a haber mayor cantidad de eritrocitos, va a dar una cantidad o va a dar una apariencia de que fuese una parte del hígado en el pulmón. Va a dar un aspecto más rojizo del pulmón. Eso quiere decir una fase de hepatización roja que predominan los eritrocitos intraalveolares con neutrófilos y fibrinos. En cambio, en la fase de hepatización gris hay una desintegración progresiva de los eritrocitos y hay una abundante cantidad de macrófagos, por lo tanto, las características de una coloración más grisácea del pulmón. Y ya en la fase de resolución, cuando el paciente
mejora por la evolución etiológica del paciente o por los antibióticos que se le ha dado, va a experimentar un exudado, una consolidación de los mismos exudados intraalveolares, una digestión enzimática de los restos que se encuentran en el alveolo y una reabsorción del mismo proceso que inició todo. Bien, aquí podemos ver un paciente que murió por neumonía. Vemos en la parte de abajo un pulmón normal, un pulmón sano, y en la parte de arriba un pulmón hepatizado. Si nosotros recordamos anatomía, vemos que el hígado tiene esa misma coloración, entonces por eso se llama un pulmón hepatizado. Lo mismo pasa en la imagen de al lado. En esta parte vemos el pulmón normal, que tiene un color un poco más rosado, y aquí vemos un pulmón hepatizado, lo mismo que en esta área. Las neumonías como tal pueden acometer un segmento pulmonar o pueden ser generalizadas. Generalmente las neumonías bacterianas solo afectan y comprometen un segmento pulmonar, ya sea derecho, ya sea izquierdo, arriba, abajo, medio. A diferencia de las neumonías bacterianas, que pueden comprometer los dos campos pulmonares en cualquier parte del segmento. Generalmente las neumonías bacterianas, consideramos que este es un pulmón y una radiografía de tórax, van a tener un compromiso de algún segmento pulmonar y generalmente van a dar un aspecto de que puede ser una cuña, ya sea derecho o izquierdo. Pero las neumonías virales son de las pocas que comprometen ambos parénquimas pulmonares y puede dar un aspecto de parches y de vidrio ilustrado. ¿Qué quiere decir? Ustedes han debido ver el vídeo de las catedrales, ese vídeo que no se puede ver hacia afuera. En la radiografía se llama imagen en vidrio ilustrado o en parche. ¿Ya? Eso es el vidrio esmerilado. Imagen en vidrio esmerilado. Como si viera ese vidrio de ahí más o menos, pero ese es pintado, ¿no? Pero en el video del paciente es como si va. Ustedes pasan clases en la iglesia, ¿no? No. ¿En la capilla? ¿No van a la capilla todavía? Bueno, ¿han ido a alguna iglesia donde tienen esos vidrios, ¿no? Que no se puede ver al otro lado? Eso es vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, que no tiene ese aspecto, que no se puede visualizar hacia el otro lado y se diferencia del parénquima pulmonar en que es más borroso. ¿Ya? Bueno, histopatología, vemos una fase de edema en la cual vemos mayor cantidad de líquido en el parénquima pulmonar, donde vemos alvéolos donde están bastante dilatados por el mismo líquido, y en la fase de hepatización roja, donde vemos más compromiso de los eritrocitos. Si vemos un corte histológico, lo mismo que estuviéramos viendo acá. ¿Ya? Histopatológicamente vemos una fase de hepatización gris, como mencionaba, más caracterizada por macrófagos y restos de fibrina, en la cual podemos ver esta placa histológica, y si lo viéramos macroscópicamente pudiéramos ver un pulmón que tiene estas características, ¿no? Es una fase de hepatización gris macroscópicamente. Si hiciéramos una placa de cada una de las etapas de la neumonía, pudiéramos ver que en la primera, en la fase de edema, hay mayor líquido, hay restos celulares y el pulmón está aumentado de volumen, ¿no? En la fase de hepatización roja, generalmente hay mayor glóbulos rojos, por lo tanto hay un cambio de coloración en el parénquima pulmonar. En la fase de hepatización gris hay mayor compromiso o degradación de los eritrocitos y aparición de macrófagos. Y en la fase de resolución, todo lo que apareció en las tres fases primeras va a empezar a reabsorberse y va a empezar a ver el parénquima pulmonar normal, o dependiendo del daño va a llegar a un proceso de fibrocicatrización. Y radiológicamente, ¿cómo nos damos cuenta que es una neumonía? Una neumonía, si vemos este lado, es un pulmón normal, un pulmón que tiene parénquima, donde vemos que es negrito, el aire se ve negro y el líquido o sangre se ve de color blanco, a diferencia del área de la densidad ósea, que es un poco más brillante en relación. Esta es una radiografía que está un poco blanca, ¿ya? Entonces, miren, como les mencionaba, las neumonías comprometen un segmento pulmonar, las que son bacterianas generalmente, y se puede ver así. Vemos un área de consolidación alveolar donde hay un cambio de la densidad en relación al lado contralateral y compromete un segmento pulmonar, que puede ser superior, puede ser medio o inferior, dependiendo dónde llegue el germen. ¿Alguna pregunta sobre neumonías bacterianas? Bien, entonces, la otra neumonía que hay es la neumonía viral extrahospitalaria, que es la más frecuente que existe, ¿no? Esta es una infección más frecuente, se debe a las causadas por virus de la gripe tipo A
Tipo B, virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, rubéola, generalmente niños, desde aquí para abajo, las cuales, dependiendo del estado inmunológico del paciente, va a haber diferentes manifestaciones o diferentes complicaciones. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo sabemos que es una neumonía viral? Generalmente haciendo la anamnesis, principalmente toda neumonía viral empieza primero con una congestión nasal rinorrea intensa y eso se va complicando si no se lo atiende adecuadamente. Ahora, si a ese paciente le hiciéramos una radiografía de tórax en el cual podríamos evidenciar compromiso bilateral, vemos imágenes en vidrio deslustrado y este signo radiológico que podemos ver tanto en pacientes neumonías bacterianas o neumonías virales. ¿No sirve el aire, no? El de atrás no prende. El signo del broncograma aéreo, que vemos el bronquio dibujado totalmente y alrededor de él vemos un área de hepatización o consolidación que no es nada más que moco o área que está siendo infectada por ya sea un germen viral o bacteriano. ¿Ya? Estas infecciones virales generalmente producen infecciones de las vías aéreas superiores, como resfríos comunes principalmente, y en ocasiones pueden causar, si se complican, infecciones de las vías respiratorias inferiores. ¿Cómo se va a ver en una radiografía de tórax? Normalmente, lo que pedimos en una placa de tórax que no es muy específica para las lesiones virales, a veces no se puede ver bien en las imágenes. Miren, esta es una radiografía del mismo paciente y al lado tenemos una tomografía computarizada en el cual, si bien vemos que a diferencia de la radiografía esta, que aquí vemos un pulmón normal con una densidad normal, ¿no? En este pulmón, miren, está prácticamente velado todo el campo pulmonar de derecha e izquierda en relación a la primera radiografía. Y si le hiciéramos una tomografía al paciente, lo que vamos a ver, miren, la famosa imagen en vidrio deslustrado en ambos campos pulmonares o en partes, que comprometen los dos parénquimas pulmonares. ¿Ya? Entonces, la morfología generalmente, las infecciones virales producen cambios morfológicos principalmente similares a los de las neumonías bacterianas. ¿Qué quiere decir? Que igual tiene su fase de edema, su fase de hepatización roja, su fase de hepatización gris, su fase congestiva y su fase de resolución, las 4 fases. ¿Ya? Pero puede haber cierta diferenciación, sobre todo que va a dar más manifestaciones clínicas y pensar que es un proceso viral, como sobre todo va a haber una hiperemia, o sea, la mucosa nasal o mucosas van a estar más rojas y por lo tanto van a estar más tumefactas, de ahí que el paciente o nos da la congestión nasal, se nos tapan las fosas nasales en procesos respiratorios. ¿Por qué? Los virus comprometen esa mucosa, hacen que haya hiperemia local, más tumefacción y por lo tanto va a haber disminución de la entrada y salida del aire, por lo tanto nos da esa congestión nasal. Y como hay hiperemia y congestión nasal, va a haber mayor secreción de moco y va a haber la rinorrea consecuente. ¿Ya? En la placa histológica lo que podríamos ver es un infiltrado a predominios mononucleares, a diferencia del paciente bacteriano que puede haber predominios polimorfonucleares generalmente. Hay una producción excesiva de moco, ya la mucosa está tumefacta y el exudado viscoso puede taponar los canales nasales y los senos y la trompa de Eustaquio. Es por eso que cualquiera de nosotros, cuando estamos resfriados, la mayoría de las veces tenemos o estamos solos. ¿Por qué estamos solos? ¿Dónde desemboca la trompa de Eustaquio anatómicamente? ¿Qué es la trompa de Eustaquio? Es lo mismo que la trompa de paloma. Desemboca en el mismo lugar. ¿Dónde desemboca la trompa de Eustaquio? En la nasofaringe posterior. Entonces, ¿cómo se produce? Hiperemia. Si ese conducto se tapa, lo que va a producir es una sensación de tinnitus y sordera porque el oído drena generalmente a la nasofaringe. ¿Ya? Bien. Entonces, pudiendo originar las infecciones virales de vías respiratorias inferiores, generalmente causan más infecciones de los conductos que llegan hacia los alveolos, ¿no? Como por ejemplo pueden producir laringotraqueobronquitis, inflamación solo de bronquios y tráquea,
Y si el proceso respiratorio sigue bajando, va a comprometer alvéolos, como vemos acá, ¿no? Que vemos la misma imagen en vidrio deslustrado, en parches en ambos campos pulmonares, comprometiendo gran parte. Y si observamos un poquito más, podemos ver áreas donde hay cavernas activas en este campo pulmonar. ¿Ya? La neumonía es bilateral con parches bilaterales. La coinfección principalmente de los tabiques alveolares, predominio mononuclear. Como les mencionaba, en este proceso viral, la signosintomatología es más de vía aérea superior, pero anatomopatológicamente hay más infiltrados a predominio mononucleares, que a diferencia de un proceso bacteriano que hay infiltrado en la placa alveolar o una muestra anatomopatológica a predominio de polimorfonuclear. ¿Ya? Bien. El otro tipo de neumonía que hay es la neumonía asociada a la atención en salud, que me les mencionaba. Eso no quiere decir que el paciente esté internado, ¿no? Esta es una entidad clínica diferente, diferenciada con varios factores de riesgo. Eso quiere decir pacientes que hemodializan, pacientes que viven en residencias de ancianos permanentes, ¿no? Una hospitalización reciente menor a 2 días, referencia a una residencia de ancianos, ¿no? Hemodiálisis, quimioterapia. La neumonía asociada a los servicios de salud, no necesariamente los pacientes están internados, es un lugar donde el paciente está de tránsito, ya sea porque va a realizar su sesión de hemodiálisis, porque va a realizarse una quimioterapia, ¿ya? O pacientes que son ancianos y viven en un lugar, en los, ¿cómo se llama? Los asilos, famosos asilos donde hay personal que los cuida. Entonces, la neumonía de atención sanitaria no significa que el paciente esté internado. Y esas neumonías pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pero generalmente cuando son bacterianas son gérmenes un poco más atípicos, gérmenes más complejos de tratar, porque por lo que son gérmenes que están en contacto con personal de salud, que por lo tanto están colonizados, van a tener mayor resistencia a los antibióticos y por lo tanto pueden complicarse, siendo los gérmenes más frecuentes el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas meticilino resistente en las neumonías asociadas a los servicios de salud. Y la neumonía nosocomial, que es la que ocurre en pacientes internados, ¿ya? Se considera que es una neumonía nosocomial cuando el paciente ingresa a un hospital, ya sea por X causa, ya sea por una infección de vía urinaria, una infección de piel, una infección en cualquier otra parte que no sea respiratoria, y 2 días después de haber estado internado empieza a tener sintomatología de una infección respiratoria. Ahí se considera que un paciente tiene una neumonía intrahospitalaria o nosocomial. Pero si el paciente ingresa por un proceso urinario, un paciente con una celulitis es internado y hace fiebre y compromiso pulmonar antes de las 24 o a 72 horas, se considera que todavía es extrahospitalario. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede ser pregunta de examen? Bien, siendo más frecuente en pacientes con comorbilidades, como por ejemplo diabetes, pacientes con lupus, pacientes renales crónicos que dializan, pacientes hipertensos, pacientes obesos, pacientes que comen poco, pacientes fumadores crónicos, pacientes con insuficiencias cardíacas, tienen mayor predisposición porque son inmunodeprimidos como tal. Pacientes que reciben corticoides van a tener inmunodepresión y por lo tanto van a tener mayor predisposición a tener cualquiera de estas coinfecciones. ¿Ya? Los pacientes con ventilación mecánica también son bastante propensos a tener infecciones nosocomiales, pero este paciente que está con ventilación mecánica tiene su gran particularidad de que es una neumonía asociada al ventilador, que es otro tipo de neumonía como tal, otro germen más frecuente, ¿no? Aunque la frecuencia de gérmenes gram negativos como la Acinetobacter también puede haber más frecuente Staphylococcus pseudomonas resistente. Generalmente las neumonías asociadas o nosocomiales como tal, el germen más frecuente con el que nosotros debemos tratar son las pseudomonas, los Acinetobacter, que son gérmenes que viven en los hospitales
y que son multiresistentes. Cuando un paciente se agarra una neumonía no subcomial, el pronóstico es bastante grave, porque si consideramos que un paciente inmunodeprimido va a tener mayor riesgo de complicación. Bueno, y por último tenemos otro tipo de neumonía, que son las neumonías por broncoaspiración, que son bastante frecuentes en pacientes que tienen un nivel de conciencia muy bajo, ya sea por secuelas, ya sea porque lo tequearon, ya sea porque hizo hipoglicemia sostenida. Si ustedes recuerdan, tenemos un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior, que son dependientes del estado de su conciencia. Ese tiene un tono normalmente, que cuando nosotros perdemos el estado de conciencia se relaja, y por lo tanto todo lo que hay en el estómago, incluido el ácido clorhídrico, va a pasar a la parte pulmonar, lo cual va a producir una neumonía por aspiración, ¿no? Eso se produce en pacientes que generalmente aspiran contenido gástrico mientras están con un estado de inconsciencia o conciencia mínima, ¿ya? La neumonía es resultado, principalmente las neumonías por aspiración son químicas, principalmente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en el estómago es ácido clorhídrico, por lo tanto va a dar reacción inflamatoria por reacción química antes que bacteriana, ¿no? Puede estar asociada a gérmenes locales de la cavidad oral, por lo general son gérmenes gram negativos o anaerobios que puedan sobrevivir al ácido clorhídrico, ¿no? Pudiendo presentarse con frecuencia anaerobios como tal. Entonces, la neumonía por aspiración es un proceso en el cual el contenido gástrico como tal pasa a la parte pulmonar y eso causa una reacción química. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre las neumonías? Lo invito a la mayoría que han estado estudiando, haciendo cualquier cosa, menos escuchando. Espero que les vaya bien en su examen. ¿Tienen examen de qué? ¿De qué?